Hola, empezamos entonces ya un nuevo ciclo. Ahora vamos a continuar con el seminario de urgencias en psiquiatría que se dicta para los estudiantes de internado que hacen su rotación, perdón, que hacen su rotación en la clínica San Juan de Dios de Manizales. Entonces, empecemos. Un seminario de urgencias pienso que siempre debe concentrarse en responder tres preguntas, que de hecho si se resuelve bien la primera probablemente incluiría la segunda. Y es que debemos siempre preguntarnos, ¿qué es a lo que me enfrento? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo diagnostico? ¿Y qué debo hacer con él? ¿Cuál es el abordaje que debo tener en el servicio de urgencias con esta entidad clínica? Si recuerdan más o menos cuando estábamos hablando de las psicoterapias cognitivas era lo que enunciábamos con el tema del pragmatismo y el eclecticismo para poder hacer bien la medicina general. ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Cómo la identifico? ¿Cuál es la emergencia y la urgencia hipertensiva? ¿Y cómo las trato en el primer nivel o en el servicio de urgencias al que yo me encuentre? ¿Y cuándo lo debo derivar o qué es lo que tengo que hacer? Por dar un ejemplo. Entonces, en psiquiatría, esas mismas tres preguntas hay que resolverlas y son las que vamos a tratar de resolver a lo largo de todos estos videos con cada uno de los temas que nos competen. Por supuesto, desde enfoques de medicina general. No vamos a abordar lo que tendría que hacer como tal un psiquiatra en el servicio de urgencias, aunque el enfoque probablemente sea similar, pero ya la profundidad de las intervenciones, es decir, aunque las dos primeras preguntas sean tal vez con respuestas muy similares para lo que tendría que hacer un psiquiatra, hablando pues para un residente de psiquiatría, obviamente el punto 3 sí va a cambiar de si es el médico general a si es el psiquiatra el que lo está interviniendo. Entonces ahí es donde tenemos que respondernos esas preguntas. Y como les decía, muchas veces si yo tengo muy bien definido el qué es, de alguna manera ya tengo implícito el cómo lo identifico. Pero vamos a ir tratando de resolverlas bien en profundo durante este seminario. Aquí quiero hacer unas generalidades. Entonces, lo primero que tengo que decirles y que se van a cansar, ahora sí se van a cansar de mí en estos videos, en cuando les, hasta que no puedan más, porque no se nos puede olvidar que hay muchas maneras de decirlo. La que más me gusta es que no existe examen neurológico normal si el examen mental estaba normal. El examen mental es un pedacito del examen neurológico, porque es que estamos hablando del mismo órgano, ese órgano que estamos viendo ahí. Entonces hay que romper la dicotomía que nos quedó de alguna manera desde Descartes, como si la mente fuese una cosa y el cuerpo fuese otra. Lo hablamos mucho en Introducción a la Psiquiatría, entonces los que no han visto el video y que de pronto van llegando por acá primero, los invito a que antes de entrar a cualquier otro seminario de estos, lo primero que hagan es ver el video de Introducción a la Psiquiatría, porque ahí van a entender muy bien de dónde sale esa afirmación de que no existe el examen neurológico normal si el examen mental está normal. Y tristemente vemos que ese es uno de los sesgos que tienen en los médicos en los servicios de urgencias y es a dicotomizar en los pacientes de psiquiatría y los pacientes que no son de psiquiatría. Grave error. Vamos a entrar a eso. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener en la cabeza que primero lo primero. También hasta el cansancio me lo van a oír decir. ¿Y a qué nos referimos con eso? A que hay que detectar y estabilizar las patologías no psiquiátricas. ¿Por qué? Porque en estas entidades nada es patognomónico. Hace poco, con uno de los residentes que se graduó y con una estudiante de medicina, publicamos un reporte de caso muy bonito sobre manifestaciones neuropsiquiátricas del evento cerebrovascular. Los invito a que lo revisen, está en la Revista Colombiana de Psiquiatría y ahí van a darse cuenta de un ejemplito de cómo un evento cerebrovascular puede simular un trastorno bipolar, que era el caso de la paciente, y obviamente no lo era. Y van a ver cómo la evolución inicial del cuadro fue sin ninguna manifestación motora o sensitiva clara.
Entonces, no se nos olvide, nunca olvidemos, es el mismo órgano, es el cerebro, y aquí nada es patognomónico. A veces no, no, que sí, que tiene delirios muy claros que son de intrusión del pensamiento y entonces de una vez vamos pensando en patologías como la esquizofrenia y resultó que en realidad era un tumor. Entonces, nunca desliguen eso. Me van a ver mucho decir el tema de psiquiátrico versus no psiquiátrico, porque en lo personal encuentro muy ofensivo cuando hablamos de patologías orgánicas y las otras patologías, y es que no, desde el principio se los vengo diciendo con introducción a la psiquiatría. Entonces aquí sí les traje una fotico de mi libro de la Jánica, que esta es la quinta edición, ¿sí? Que son los principios y la práctica de la psicofarmacoterapia. Y Jánica, que es el que nos dice que hay que tener una diferenciación no entre enfermedades psiquiátricas y orgánicas, porque es que todas las enfermedades psiquiátricas son orgánicas, son del cerebro, que tienen un impacto ahí, tengan un origen psicosocial, tengan un origen solo biológico, lo cual es una mentira, porque acuérdense del maestro Vallejo Ruiloa, que en toda entidad psiquiátrica coexisten inevitablemente tanto las cosas psicosociales como las biológicas. Entonces, por eso Janikak nos dice, hay patologías psiquiátricas y hay patologías médicas no psiquiátricas, pero todos son patologías médicas. Perdón, todos son patologías médicas, todos son patologías orgánicas. No digamos eso. Digamos es que esto puede tener una causa no psiquiátrica o que esto probablemente sea de causa psiquiátrica. Entonces, en un servicio de urgencias, ¿qué cosas nos deben alertar sobre la posibilidad de que esta patología, así tenga manifestaciones aparentemente solo psiquiátricas, probablemente sea no psiquiátrica? La inmensa mayoría de los trastornos mentales mayores dan sus manifestaciones en la segunda o en la tercera década de la vida. Entonces, por eso, cuando hay una nueva manifestación de una patología en una persona mayor de 40, 45 años, ya hay que estar pendiente de que, venga, esto ya no es lo habitual, de donde se manifiestan más frecuentemente las patologías mentales mayores. Obviamente, si hay signos vitales anormales, entonces hay que hacerle los signos vitales al paciente, hay que hacerle el examen físico. Si aparecen signos neurológicos, focales, y pues ni se diga si ya están mayores, ¿cierto? Pero si aparecen signos neurológicos, uno a veces ve que llegan los pacientes y ni siquiera les han revisado si se han caído. Mucho ancianito, y acuérdense de ese viejo adagio de la semiología paisa, viejito empendejado, hematoma subdural asegurado. Entonces hay que tenerlo muy presente. Cualquier signo de intoxicación o de abstinencia, inmediatamente pensamos en las sustancias psicoactivas y entonces pues ustedes dirán así, patología psiquiátrica, ¿no? Pero es que acuérdense que también hay abstinencia por otro tipo de medicamentos y otro tipo de sustancias, entonces hay que tenerlo presente. Obviamente la exposición a sustancias o a toxinas o a drogas y el estado de conciencia alterado. Desde aquí ya voy sentando las bases para por qué hacemos el orden del examen mental como lo hacemos en la Universidad de Caldas para cuando precisamente terminemos estos videos de urgencias en psiquiatría, la materia que sigue es semiología. La tocó dejarla de última porque obviamente es la más grande, la más larga. Y esto es del beta que ahorita ya les voy a explicar qué es. Pero al beta le faltaron dos cositas que yo me permito ponérselas. La desorientación, junto con el estado de conciencia alterado, también hay que tener presente la desorientación. ¿Por qué la desorientación? Porque es que las patologías mentales puras, salvo la demencia, quite la demencia y obviamente quite el delirium, que son patologías neuropsiquiátricas, quite la demencia y quite el delirium, usted le puede preguntar a la persona que tenga la psicosis más brava de la psicosis y ellos le contestan la fecha. Pero hay un imaginario, y vea, lo veo casi todos los días cuando entrevisto pacientes de primera vez, que cuando uno les pregunta, bueno, por favor dígame lo más completa que pueda la fecha de hoy, ahí abren, no, pero yo no estoy loco. Hay un imaginario muy triste alrededor de que la desorientación es uno de los indicadores de patología psiquiátrica y miren que no, es al revés. La desorientación es un indicador de patología no psiquiátrica, probablemente algo más está pasando. Porque usted en esquizofrénico bipolar le pregunta la fecha y normalmente se la dicen.
Cuando no se la dicen, algo está pasando. Bueno, y todas las otras formas de desorientación, que pues los invito para que vean los videos de semiología psiquiátrica, no solo es la desorientación en tiempo. Pero cuando un paciente esté desorientado, pilas, pilas que probablemente es un indicador de patología no psiquiátrica. Y por último, que yo tenga un trastorno bipolar o que yo tenga una esquizofrenia, no me vacuna contra la hipertensión, ni contra la diabetes, ni contra las infecciones urinarias, ni contra las infecciones respiratorias, ni... Entonces, desafortunadamente, y sobre todo cuando en los municipios ya conocen al paciente, entonces llega y de inmediato, no, ya, psiquiatría. Hombre, por Dios, examínelo. Porque no se imaginan la cantidad de remisiones que llegan a las clínicas de psiquiatría tristemente mal remitidos los pacientes. Rotulado que porque es esquizofrénico, pero nadie se le paró bolas y el paciente venía con una neumonía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los cambios en el patrón de presentación habitual de una patología mental ya establecida también nos deben prestar a signo de alerta. Entonces, el paciente, por ejemplo, con esquizofrenia, casi siempre ha consultado por episodios de predominio de síntomas positivos, entonces está con psicosis, y esta vez llega con indicadores de catatonía y no la había presentado nunca antes, o así la haya presentado. Una catatonía siempre debe estudiarse primero desde lo no psiquiátrico. Un paciente bipolar, siempre manías, 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 y súbitamente hace una depresión. Vuélvale a repetir el set de exámenes. Porque esos cambios en el patrón de presentación habitual de una patología mental ya establecida también nos deben dar alarma sobre posibles indicadores de una patología no psiquiátrica. Entonces, para que en los próximos videos yo ya no me tenga que gastar tanto en señalarles todo esto, una de las tareas elementales con todos los temas que vamos a estudiar de urgencias en psiquiatría es descartar las causas no psiquiátricas hasta donde no sea lo más posible, siempre. Y más si se presenta alguno de los indicadores de alarma que están en este momento en la diapositiva, para que los tengamos muy presentes y los empecemos a memorizar desde ya. Entonces, los temas que vamos a charlar en estos seminarios son el paciente en emergencia comportamental, la psicosis en el servicio de urgencias, los trastornos afectivos en el trastornos y episodios, ¿no?, afectivos en el servicio de urgencias, el abordaje del riesgo autolítico en los servicios de urgencias, el abordaje de la farmacodependencia en los servicios de urgencias y las situaciones especiales en urgencias en psiquiatría. Esos son los temas que esperemos que podamos charlar y que según cómo evolucione también todo esto. Entonces, el primero de ellos es el tema de emergencia comportamental. Es muy, muy importante porque todos los otros temas que siguen después de él pueden terminar ahí. O sea, el algoritmo de emergencia comportamental hay que tenerlo muy bien en la cabeza. Entonces los voy a invitar a que vean el video que voy a subir hoy mismo. Es un video viejito, ahí se van a dar cuenta. Es un video que se hizo con el patrocinio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y de la Clínica San Juan de Dios de Manizales, es decir, es material reservado de ellos, pero nos han autorizado a subirlo porque el conocimiento es para compartirlo. Ese es un video que está destinado principalmente al personal de enfermería para que aprendan a hacer muy bien la contención física, pero como aborda desde la definición de la emergencia comportamental, aborda cuáles son las fases de la emergencia comportamental, aborda el cómo se hace la contención verbal, los 5 pasos básicos de una contención verbal, aborda la contención física, sus 3 pasos, las posibles complicaciones de la contención física, da el protocolo que se usa en la inmensa mayoría de las clínicas de la orden hospitalaria, da los otros protocolos de contención física que existen y que por ahí andan en la literatura y que por lo tanto uno tiene el deber de mencionarlos, pero pues ya esa parte la pueden afanar un poquito. Y al final tiene una simulación, subrayo, tiene una simulación, todo el personal que está ahí, incluso el que hace de paciente, es personal de enfermería de la clínica, porque obviamente pues si no, no se hubiese podido grabar. Es una simulación de cómo más o menos son los pasos de la contención física hasta la inmovilización. Luego de eso vamos a hablar una segunda fase de la emergencia comportamental, que ya sería la parte para los médicos de la contención farmacológica, que es lo que no está en el video. Y les digo que es muy importante en la medida en la que todos los demás temas
pueden terminar en el algoritmo de emergencia comportamental. Entonces los invito, a pesar de que es un video larguito, que le paren muchas bolas, que tomen apuntes, ¿sí? Cuando ya vuelvan los internos, entonces pues espero que puedan hacer preguntas de ese video y pues estaremos para tratar de responderlas y cuando no las sepamos para investigar a ver qué resolvemos con ellas. Ya esta guía revisada de anoche y de hoy sigue estando vigente a pesar que es la de 2005, entonces esa está igual en el video. Esta sí la actualizaron, en el video está, mencionamos la de 2005, esta ya está la de 2015, como todas las guías NICE, Very Nice, están gratis, entonces aprovechenla, bájenla, léanla, está muy bonita la dimensión bioética. Me parece muy bello la actualización que le hicieron y todo lo descentrado en la persona y definitivamente evitar hasta donde más se pueda la contención física, pero reconocen que a veces hay que hacerla. Ellos no se meten mucho con la técnica y en el video charlamos por qué la mayoría de las veces no se habla de la técnica, de la contención física, porque es importante aprender a hacer bien la contención física sin agredir. Entonces los invito para que miren esta que está muy bonita. Y el beta que era el que les estaba mencionando desde ahorita, que es un proyecto colaborativo, o sea, más o menos es la Wikipedia de la emergencia comportamental. Tristemente ellos sí todavía hablan de agitación. Acuérdense, o desde ya les voy diciendo, hay que hablar es del término de Lindenmayer, que es de emergencia comportamental. ¿Por qué? Porque la emergencia comportamental incluye la agitación, pero es más que la agitación. Entonces siempre deberíamos hablar es de behavioral emergencies o emergencia comportamental. Entonces esas son los de la bibliografía para que a continuación lo vean entonces y luego vamos a hablar de la contención farmacológica. Entonces ahí queda la invitación. Esta frase que todos los que me conocen me la oyen mucho porque definitivamente ciencia es todo sobre lo que cabe discusión. Entonces ya de aquí para allá ya entramos a temas que obviamente van a demandar actualización constante, que probablemente estos videos van a quedar, pero que van a requerir esa actualización, que es el deber de todos los que trabajamos en salud, el deber de mantenernos actualizados. Muchas gracias.